que la presentación. La catequesis de hoy en el sacramento brota directamente del misterio pascual. La confesión que se realiza de forma personal. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Muy buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. Aquí, como cada lunes y martes, tenemos un debate interesante con dos grandes exponentes, el pastor Gilberto Quintero con el licenciado Guido Rojas. Vamos a tener un tema de mucha importancia, la cual ha sido realmente controversial, y vamos a ser testigo de este escenario que se va a presentar en esta noche de hoy. Yo espero que los hermanos, por favor, se pongan cómodos, puedan, por favor, dar un like y propagar este debate con otros hermanos, con más personas, para que le lleguen a más personas, y así se pueda difundir este debate y todos podamos aprender de estos dos oponentes. Tenemos la parte católica romana, el licenciado Guido Rojas, y de la parte cristiana protestante, el pastor Gilberto Quintero. Gracias a todos, muy buenas noches, y aquí empezamos con los dos exponentes en la arena. Bendiciones, bendiciones Guidos y bendiciones pastor. Amén. Adelante, pastor. Sí, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los que van a ver este video en diferido también. Que Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos para servirles en cuanto a este tema que vamos a preparar, estamos desarrollando para ustedes. Espero que sea de bendición para sus vidas y que vean el tema y que analicen lo que se está diciendo. En ningún momento yo sé que ni Guido Rojas ni mi persona estamos pensando en ofender a ninguno de ustedes. Estamos pensando en herir sus sentimientos en cuanto a sus creencias, sino que estamos en discusión llevando un tema para que ustedes y nosotros también seamos edificados. Así que disfrute, siéntese, reclínese y participe, ponga sus preguntas, ponga sus comentarios y que Dios le continúe bendiciendo. Gracias por estar con nosotros. Adelante, licenciado Guido Rojas. Gracias, bendiciones. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, como siempre digo, extensivo a donde está el pastor Gilberto Quintero en Estados Unidos, y también en Estados Unidos también donde está el moderador Carlos Blanco, y también para toda la audiencia. Ya de antemano te pido también permiso para después retransmitirlo en mis redes sociales, este interesante debate que vamos a tener con el pastor Gilberto Quintero sobre María y las diosas paganas. Espero que sea del agrado de todos, y como dice el pastor, esto es simplemente un compartir en el cual cada uno vamos a dar nuestros argumentos, siempre con el mismo respeto y educación con que hemos hecho debates anteriores. Gracias. Bien, ya se han presentado los dos exponentes. Espero que los hermanos estén atentos a lo que van a exponer estos dos grandiosos exponentes. Vamos a establecer el guión, o mejor dicho, el formato del debate, para ver si los dos exponentes están de acuerdo. Serían 20 minutos cada uno de exposición, 10 minutos de refutación cada uno, 2 preguntas intercaladas de 3 minutos y 2 minutos para refutar, y no, así es, y 2 minutos para refutar. ¿Está claro? Correcto. Entonces viene iniciando el debate el licenciado Guido Rojas.
Sí, ¿Ok? sí, yo empiezo, sí. Entonces me dice si quiere que lleve el tiempo o Sí, sí, usted no, lo lleva. llévalo, sí, sí, no, no, dale, llévalo tú también, por si de Ok. pronto cualquier cosa, Sí, yo lo llevo y, también. y me avisas faltando 2 minutos. ¿Y a usted, Gracias. qué tiempo? Igual, también 2 minutos, Ok. para que se Está en mantenga cero. uniforme. Sí, está en cero y vamos a darle inicio a este debate. Los hermanos que hagan sus comentarios respetuosamente y esto es un debate académico con mucho respeto. Me avisa Guido cuando quiere que le haga el clip para iniciar. Listo, ya, Adelante, empezamos. adelante. Yo me salgo de la plataforma, lo dejo a ustedes. Bien, listo. Bueno, bueno, un tema muy, muy interesante, un tema, como decía el pastor, porque de todas maneras puede herir susceptibilidades, pero aquí lo vamos simplemente a dialogar, cada uno va a poner sus argumentos, un tema mariológico, o sea, lo que la Iglesia Católica conoce como mariología, o sea, el tratado de la devoción y que los católicos sentimos por la Virgen María. Muchas veces me da la impresión a mí de que en la parte protestante evangélica o no se entiende muy bien o realmente a veces también yo creo que muchas veces por a veces abusos que se cometen contra una devoción a veces exagerada a la Virgen María, se da a entender de que nosotros creemos que es una diosa, ¿no? De que incluso que la ponemos por encima de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa yo siempre lo he aclarado, una cosa es la devoción particular, lo que conocemos como la fe del carbonero, la fe de las personas, que puede muchas veces llegar a esos extremos, y otra cosa es lo que realmente la Iglesia Católica piensa de María. Ahora, en relación directa a lo que es, por ejemplo, el culto de María con diosas paganas, eso usted lo puede encontrar en las diferentes civilizaciones. O sea, las que tuvieron contacto con el pueblo de Israel y en muchas otras culturas. O sea, tanto en Babilonia, como en Persia, como en Grecia, como en Roma, como en cualquier otras de estas religiones politeístas, siempre se daba un culto idolátrico a una deidad femenina y también muchas veces a una deidad materna, por así decirlo también. O sea, tanto a la madre como el hijo. Ahora, vamos a mirar, voy a poner como ejemplo lo que eran el Imperio Romano, porque me voy a centrar mucho en lo que es el Nuevo Testamento, que es pues la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios y lo que se vivió, por ejemplo, durante los primeros tiempos del cristianismo, o sea, el siglo primero, y también vamos a hacer referencia también a lo que aparece en las cartas paulinas. Ahora, el Imperio Romano era esa gran potencia mundial en la antigüedad, era un pueblo, era el imperio poderoso, tenía más de 50 provincias, dominaba casi toda Europa, el norte de el Medio Oriente y también inclusive parte también del norte de África, ¿no? Y ellos habían heredado de lo que era la cultura griega, muchos de lo que eran también todo lo que era ese gran panteón, o sea, el gran panteón era, por así decirlo, todos los dioses que hacían parte de lo que ellos llaman el Olimpo. Solamente lo que hicieron fue cambiar los nombres. Incluso había 10 diosas romanas de gran importancia. Su nombre tiene origen en su prenombre, Yavanna, que significa resplandor. Lo que representa esta deidad era la protección de los niños y la castidad. O sea, cada deidad femenina, que era producto pues, de su imaginación, de la mitología, ninguna de estas diosas existieron, al igual que las diosas egipcias o las diosas también de las otras culturas, pero de todas maneras en esa misma cultura, en esa misma idiosincrasia, le daban un nombre y también le daban una característica. Otra diosa característica importante era Minerva, era hija de Júpiter, igual Júpiter, igual que Zeus para los griegos, o sea, el máximo dios, nació sin madre. Se dice que esta era la hija preferida de todos los que ella representaba. O sea, Minerva era la diosa también que representaba ¿qué? La magia, la sabiduría, la medicina, entre otras. Siempre se representa con una inocencia y sabiduría extrema y pureza, con un físico esplendoroso, y curiosamente también era considerada la diosa de la guerra. Otra de las diosas de los romanos era Vesta. Esta diosa representaba el juego y la pasión. Diosa del hogar como algo sagrado en su templo romano, porque también tenían templos, también tenían panteones, también se les
hacían imágenes y también tenían un culto, y también inclusive habían hasta sacerdotes y sacerdotisas que daban pues todo lo que era ofrendas y demás. Por ejemplo, de esta diosa hay un templo romano que se llama, donde dice que el fuego nunca se apaga. En este edificio se albergan los documentos y archivos más importantes del imperio. No se sabe aún su origen de la mitología antigua, ni quiénes fueron sus progenitores. Otra diosa era Felicitas. Felicitas corresponde al significado de lo que era la felicidad. Era la literatura y la fantasía de su momento. Su significado era la buena suerte, la fortuna, bendita. Se le define como la diosa romana del éxito y la prosperidad. Otra era la diosa Fortuna, una de las diosas romanas más famosas, representaba templos en santuarios públicos, y como decía, era la diosa de la suerte. Y Victoria, esta deidad, era de los ejércitos del Imperio Romano. Su etimología proviene del latín vicere, que significa conquistar. Cada vez que un general volvía con una victoria bajo su escudo, se le hacía una ofrenda y victoria con grandes desfiles, y multitudes iban a estos eventos. Una diosa muy conocida era Venus, la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad y la diosa del amor, y también se representaba con la prostitución, algo que era muy común en la Roma antigua. La octava diosa era Aurora, era la diosa del sol, la diosa también con otras diosas, por ejemplo, como la diosa de la luna, del rocío y demás. La novena diosa era Cibeles, simbolizaba lo que era el poder sanador, y también fue también una diosa que también utilizó a Aníbal en la guerra de Cartago. Y por último, la diosa Juno era una de las diosas más importantes en la mitología romana. Esta diosa era también la diosa valiente, y también era una diosa que daba lo que era la hermosura. Ahora, eso de estas diosas importante era porque, como decíamos, también se les daba tributos, se les daba ofrendas y demás, algo que era completamente detestable para los cristianos. O sea, los cristianos conocían realmente la diferencia entre el culto al verdadero Dios a todas estas diosas femeninas, incluyendo, pues no sé, por ningún lado se tendría alguna relación con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, inclusive en la carta a los romanos que escribió 1, versículo 25, una referencia muy importante en ese mismo ambiente que estamos hablando, ¿no? Porque también habían otros dioses, ¿no? Dioses también, dioses hombres que simbolizan también Marte, Júpiter, Neptuno y demás. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25, en una Biblia católica que voy a utilizar, Biblia de la Misión Continental, dice lo siguiente, dice, hablándole a los romanos, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, aquí lo más interesante es, no eran tanto las imágenes que representaban, sino que era un culto idolátrico, un culto que rivalizaba con Dios, un culto que rivalizaba también con lo que era, como dice acá, el Dios verdadero. De hecho, también, eso no era solamente para los cristianos, porque era algo que se había heredado del judaísmo, en los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos el libro de Deuteronomio, que quiere decir pues la ley, Deuteronomio capítulo 4, versículo 16, también las mismas advertencias que se le daba Pablo a los romanos cristianos de aquel entonces, haciendo la diferencia, era la misma advertencia que también Dios por medio de Moisés también le decía al pueblo de Israel cuando también sabemos que en la conquista del Canaán tuvieron contacto con muchas de estas divinidades falsas, y muchas veces el mismo pueblo judío cayó en lo que ya la idolatría. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 16 también dice la palabra de Dios, esta misma idea exegética, dice, no vayáis a prevaricar haciendo imágenes talladas de cualquier forma que sea de hombre o de mujer. O sea, independientemente, ¿no? ¿Por qué? Porque a los mismos faraones se les daba culto, a los mismos emperadores eran considerados como hijos de los dioses, y esa es una de las razones por las cuales los primeros cristianos fueron a los leones, porque colocaban grandes imágenes, tanto del emperador, porque también era el que representaba el Estado, el cristianismo era religión ilícita, y los primeros cristianos tenían que hacer una ofrenda de incienso colocado en un recipiente en medio de la arena, y la mayoría de los cristianos pues rehusaron eso, y por eso iban a los leones. Y también en la carta a los Gálatas, otra también de las cartas magnas de Pablo, también Gálatas capítulo 4,
versículo 8, también para que tengamos esa idea exegética, dice también el apóstol a los gentiles, dice, entonces no conocías a Dios y eras esclavo de unos dioses que no eran dioses. O sea, todo eso era simplemente imaginación popular, pero pues de todas maneras iba en contra de la ley de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, por ejemplo, con lo que nosotros los católicos creemos de María? Nosotros creemos que María, primero que todo, sí fue un personaje real. Es un personaje que está en las Sagradas Escrituras, es un personaje importante. No creo yo que haya un personaje que tenga una relación más directa con Jesucristo. No sé si el pastor me podría decir si algún otro personaje estuvo con Jesucristo 33 años o si algún otro personaje estuvo desde que estaba en la cuna de Belén hasta que lo vio morir en la cruz de Jerusalén. Yo creo que ninguno de los apóstoles tuvo ese privilegio y ninguno tuvo un papel más importante en la historia de la salvación como es María, porque siempre lo he dicho y es una reflexión teológica, sin encarnación no puede haber redención. De hecho, inclusive que eso con el pastor lo debatimos la vez pasada, porque Jesucristo no apareció de la nada, él se hizo hombre, tomó la humanidad de María, carne y sangre de María y estuvo en el mundo 33 años, 30 años en el hogar de Nazaret y ya después empezó la vida pública. Dice algo que nosotros conocemos como el protoevangelio, el primer anuncio de salvación, en Génesis capítulo 3, versículo 15, siempre hacemos alusión a este pasaje porque es el primer anuncio de la salvación después de la caída del primer hombre y la primera mujer. Dice Dios, Yahvé, Sebaot, dice, yo pongo enemistad entre ti y la mujer, o sea, a la serpiente. Ahora, esta enemistad es eterna. ¿Por qué? Porque va a ser una enemistad entre criaturas. Dios está por encima de todo, igual que Jesucristo, pero va a haber una enemistad, como dice acá proféticamente hablando, entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ¿no? Él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás tu calcañar. O sea, aquí vemos también en el plan de la relación, independientemente, como decíamos, de todas estas diosas paganas, diosas de la fortuna, diosa del amor, diosa de la guerra, diosa del sexo y demás. Aquí vamos a mirar a ver una criatura humana que sí va a tener una relación directa con el único Dios verdadero, que en este caso sería su Hijo Jesucristo. Esa mujer es María. Pues así nosotros lo vemos establecido pues en ¿cómo se llama? En esta pericopa que se llama el protoevangelio. Y de hecho, inclusive en el mismo Antiguo Testamento vemos también como decía yo anteriormente, también es la única también personaje humano que tiene más citas bíblicas y profecías en relación al plan salvífico de Dios, porque no solamente Dios está estableciendo que por un hombre entró el pecado, por otro hombre va a entrar la salvación y por una mujer desobediente, por otra mujer ya no va a ser esposa del primer hombre, sino madre de otro ser, que por eso se le llama el nuevo Adán, va a traer la salvación. No es María nuestra causa de la salvación, pero sí es partícipe en la historia de la salvación. Y es papel primario. ¿Por qué papel primario? Papel primario en la salvación son el Padre, quien hace ese designio, el Padre, quien quiere que su Hijo se encarne, y el Hijo que nos redime. Yo creo que esos son los tres personajes más importantes en el plan de la redención y en el plan de la salvación. Si no es así, pues me gustaría conocer al pastor, pero de todas maneras que sea con Biblia. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías también, que ha sido llamado como el quinto evangelio, escrito hacia los años 800, 700 antes de Cristo, encontramos otra profecía también en referente a ese plan salvífico de Dios que viene y se traza con todo lo que es el pueblo de Israel o el pueblo judío. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice algo también interesante. Dice también, el Señor mismo os dará una señal, o sea, una señal, algo que sea indiscutible. Una señal de Dios es algo que no se puede quitar, algo que tiene el sello, la impronta o la característica de Dios. ¿Cuál es esa señal? Mirad, la Virgen, en otras traducciones dice la doncella, independientemente Alma o Betula, está encinta, ¿ve? Y da a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, aquí vemos también, no vamos a hablar de oráculo, no vamos a hablar de mitología, ni de Platón, ni de Cicerón, ni de ninguno de todos estos grandes hombres de la antigüedad, que a pesar de su sabiduría, pues tenían esa misma concepción paganismo. Aquí estamos hablando del libro que tiene el sello característico del Espíritu Santo. Esta mujer va a tener una relación directa porque siendo virgen va a ser madre. Eso también aparecía en muchas de las culturas judías, las culturas
culturas paganas y demás, madres vírgenes y demás, Isis, Astaré y otras, pero de todas maneras eso es solamente falsificación. Aquí sí estamos hablando de una mujer que ha sido profetizada en la historia de la salvación, que siendo virgen va a ser madre. Y esa virgen y esa mujer es evidentemente la Virgen María. Ahora, cuando a veces dicen que por qué se tiene tantos títulos, que como decíamos, que a veces los católicos tenemos muchos títulos de María, muchos títulos de los santos, como veíamos de estas diosas, que a cada una se le da una cualidad y demás, quiero que pongamos algo muy interesante, porque de pronto, y esta es una de las preguntas que lo hace el pastor, de pronto el pastor puede decir, no, mire, eso es sincretismo religioso. Nosotros no le llamamos sincretismo religioso, nosotros le llamamos inculturización. Es como tanto los cristianos, los cristianos ya católicos, de los cristianos de los siglos subsiguientes, a los apóstoles, porque el cristianismo no se quedó encapsulado en el siglo primero, que eso es una de las cosas que nos diferencian con nuestros hermanos evangélicos, donde todo es Biblia. Yo digo, yo no todo es Biblia, a mí lo importante es la iglesia, porque es la iglesia lo que funda Jesucristo. La Biblia es simplemente unos documentos que hacen parte de esa iglesia. Pero Jesucristo no dijo, mire, tengan acá una Biblia. No, Jesucristo lo que funda es una iglesia. Por lo tanto, yo tengo que seguir el recorrido histórico de esa iglesia que tiene el sello característico del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 9, versículo 5, también hay algo también en relación profética a ese Emanuel. Dice también la palabra de Dios, algo que también es bien importante. Sí, le detuve el tiempo a Guido. 19, versículo sí, Guido 5 dice, nos ha nacido. Guido, ¿me escucha? ¿Me escucha? Admirable, Dios potente, Padre eterno y príncipe de la paz. Alguien dirá, bueno, wow, eso es palabra de Dios, eso lo dijo el profeta Isaías, eso solamente viene por revelación divina, pero no es así. Resulta que eso... No sé si me escucha, Guido. Se está cortando, parece que tiene problema de señal. Títulos. Bien, no sé si Guido me escucha, yo para el tiempo. Aparecen tan estudio, una que es muy importante, que es esta Biblia de Jerusalén. Está teniendo problema de señal. Bueno, creo que estoy teniendo problemas con la señal, entonces... Lo detuve porque tiene problema de señal. Creo que de pronto podríamos apagar las cámaras mientras yo expongo para que tenga mejor señal y ya después cuando exponga el pastor. Si usted quiere, sí. Sí. Ok, sí, me avisa cuando quiera que lo reanude. Ya mismo. Ok. Gracias. Sí, creo que iba como en 15, 16 minutos. Bueno, y quiero que entiendan también que esos títulos que aparecen también proféticamente a Jesucristo también hacían parte de lo que eran también deidades masculinas antiguas. En esta Biblia de estudio, que la Biblia de Jerusalén dice, haciendo referencia a esa perícopa de Mateo 9:5, dice, estos títulos, ya lo que vimos, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, dice, estos títulos son compatibles con los protocolarios que se preparaban para el faraón en su coronación. O sea, eran títulos que también utilizaban en la misma cultura antigua, los mismos egipcios y demás. O sea, ahí vemos también una inculturización tanto para los y en muchas otras cosas que también los judíos también adoptaron de las otras culturas antiguas. Muchos de los títulos que se le dan a Dios Padre, el Chai, Baal, Señor, también eran utilizados por deidades antiguas. De hecho, inclusive para decir, bueno, es que eso lo está, por favor, si el pastor puede apagar su micrófono, eso aparecerá en una Biblia católica, pero no solamente eso. En esta Biblia de estudio, que es Mundo Hispano, una de las principales Biblias de estudio también es Bautista también. Si nos vamos a la misma referencia de Isaías capítulo 9, en el versículo 6, porque en Biblias católicas aparece versículo 5, en Biblias evangélicas capítulo 6 nos va a decir lo mismo. Esos títulos que eran proféticos al Emanuel, que tiene una relación directa con Isaías 7:14, también no solamente los judíos lo adoptaron o lo tomaron o hacían parte también de otras culturas antiguas en las cuales ellos también estuvieron en contacto. Así mismo lo reconocen no solamente biblistas católicos, sino en este caso biblistas bautistas, como dice acá. Dice, los nombres de los monarcas en el cercano oriente consistían en describir algunos atributos de su Dios, porque representaban a su Dios en la tierra. De hecho, también el monarca davídico es llamado también, o sea, el que venía del linaje de David, era también llamado hijo de Dios. O sea,
para que los judíos no se quedan atrás, ellos también adoptaron este título hijo de Dios, pero los otros también eran compatibles, venían de otras culturas antiguas, en este caso pueblos politeístas del cercano oriente, pero que también tienen una relación directa, independientemente de mitología o revelación divina en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, cuando a veces nos dicen, no, porque usted le dan muchos títulos a María también, nosotros si vamos a tomar ese mismo juicio, tendríamos entonces que también decirle a los autores de las Sagradas Escrituras, en este caso, como le mostré, de 2 Biblias, que también ellos también hicieron lo mismo en referente a lo que era el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras, como decíamos ahí, el título de hijo de Dios o hijo de David era también un título mesiánico que se le atribuye a Jesucristo. Jesucristo ya, no de los otros que también compartían otras deidades, como decíamos, del cercano oriente y también de los faraones. 2 minutos. Gracias. Ahora, un título que también sí es prerrogativo de Dios y que tiene de Dios Hijo, o sea, que el Logos, y que tiene una relación directa con María, lo vemos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 42, cuando María visita a su prima Isabel, y esta mujer que era la esposa de un sacerdote, sin saber lo que el ángel le había anunciado a su joven prima, algo que toda mujer judía quería ser la madre de ese Mesías, de ese Emanuel esperado, dice la palabra de Dios. Esto sí ya es exclusivo de Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículo 42, cuando se encuentra ante la madre de Jesucristo, dice así la palabra de Dios en Lucas 1, 43, dice lo siguiente, dice así, Isabel dijo, ¿y cómo es que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, ese título, madre de mi Señor, que en griego es emeter tu Kyrio, es exclusivo de Jesucristo. O sea, y es tan importante, bueno, la madre de mi Señor, o sea, el Señor de la historia, el Señor de los judíos, el Señor de Abraham, el Señor de Isaac, el Señor de Jacob, el Señor de Moisés. O sea, todos esos personajes son importantes en el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos tiene una relación directa con María, porque en María, al encarnar al verbo de Dios, y eso no solamente siendo virgen, sino también con la asistencia del Espíritu Santo, que también le hace una cosa excepcional. Ninguna mujer en la historia de la salvación tiene ese prerrogativo, la hace de que nosotros los católicos reconozcamos que sea la madre de mi Señor, y ese Señor es para toda la eternidad. Termino lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, también unido a la divinidad y unido a la encarnación, dice también el apóstol Juan al final de este libro también, que se llama Revelación o Apocalíptico, también con este lenguaje simbólico, dice Apocalipsis 17, 14, dice así, harán la guerra al Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Porque quién? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gracias. Gracias, Guido. Te di unos minutos porque lo había pausado a cada vez que tenía intervención de la mala señal. Sí. Yo voy a también apagar mi cámara para escuchar al pastor. Nada, escuchamos los 20 minutos de la exposición del licenciado Guido Rojas. Ahora le vamos a dar los 20 minutos al pastor Quintero. ¿Estás ahí, pastor? Pastor, ¿me escucha? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Puede encender su cámara, pastor. Puede encender. Guido, tú puedes encender la tuya, no hay problema. El pastor Quintero no tiene problema de señal. Tú puedes encender tu cámara, Guido. La puede encender. El pastor Quintero no tiene problema de señal. Vamos a darle ahora los 20 minutos al pastor Quintero para que él exponga sus 20 minutos. Me avisa cuando esté ya listo, pastor, para poner sus 20 minutos. Estamos listos, Carlos. Reanudé el tiempo, está en 0 y me avisa cuando esté listo para sus 20 minutos. Estamos listos. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Guido, por tu participación. Bueno, vamos a empezar de esta manera. ¿Qué es lo que sucede con la historia? La historia nos va a traer información en esta noche de por qué suceden las cosas. Quiero empezar desde el Edicto de Milán. El Edicto de Milán nos ha dado la información de que al cristianismo se le permitió ejercer, o sea, se permitió en el Imperio Romano ejercer la religión del cristianismo en Roma. ¿Qué sucede con ese edicto? Ese edicto le permite a los cristianos que pueden ejercer su fe en el Imperio Romano. Ya no van a ser perseguidos,
ya no van a ser asesinados, porque una secuencia de hechos ha llevado a que el emperador de Roma les permita ejercer su religión. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué sucede con esto? Pasaron aproximadamente unos 68 años cuando sale otro edicto, el edicto del 380, donde dice Teodosio de que ya ahora el imperio va a ser totalmente cristiano y esa es la fe que se va a ejercer. Pero ¿qué sucede? Del edicto de Milán, el año 313, al año 380, al siguiente edicto, han pasado aproximadamente 68 años. ¿Qué sucede en la nación o en el imperio romano durante esos 68 años? Donde esos 68 años, el imperio creció de tal manera. El imperio de Roma llegó a tener aproximadamente 5 millones de habitantes, de miles a 5 millones aproximadamente de habitantes. En 68 años, esos millones de habitantes estuvieron compartiendo el mismo suelo romano, cada uno compartiendo, o sea, cada uno participando o practicando su religión. Los paganos practicaban su religión y los cristianos practicaban su religión cristiana. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos que en el año 380 hay un problema para alguien. ¿Para quién va a ser el problema? El problema va a ser para los paganos en este momento. Como decimos nosotros en nuestros países, se viró la tortilla. Los que antes tenían el problema, que eran los cristianos, ahora son los paganos los que tienen el problema. ¿Qué problema? El problema de la persecución. Porque apenas este edicto salió, los paganos tenían que acogerse a la nueva ley que tenía el nuevo emperador. Este asunto no era, bueno, déjame ver si puedo cambiar mi fe, déjame ver si creo en lo que tú me vas a decir ahora. Era un edicto donde el emperador obligó a cambiar la religión pagana por la religión cristiana. Ahí fue donde él mandó a que los cristianos se llamaran católicos en este edicto. Ahora bien, los que estaban en problema tuvieron que cerrar sus templos paganos. Las vírgenes vestales, como mencionaba nuestro querido amigo Guido, también fueron eliminadas. Se apagó el fuego eterno de las vírgenes vestales. El oráculo de Delfos también se cerró. Los Juegos Olímpicos también se cerraron. Y cualquier iglesia arriana, cuando se dio ese edicto, todas estas cosas tenían que cerrar. Pero ¿qué sucede? Desde el año 380, el 381, el concilio en el año 381, se cambia esta ley, todos cambian, 380, en el 381, todos tienen que acogerse a la nueva ley. Pero ¿qué sucede con todos los millones de paganos que existían? Vamos a aceptar la ley. Hay algo en el cual el ser humano sale de discusión. Las cosas que salen de discusión son política y religión. Estas cosas las tenía la Iglesia Católica en su mano en ese momento, política y religión. Pero pasaron otros pocos años más y empieza a sentirse el calor del paganismo siendo perseguido. Nosotros podemos leer en Hechos capítulo 19 el fervor del pueblo de Éfeso por su diosa Diana. Las cualidades de la diosa Diana, la diosa de los efesios, era tan grande de que era venerada en muchos lugares. No sé si, gracias Carlos, esta diosa que se le decía la gran madre también, era venerada en muchos lugares. Y los efesios tenían un fervor por su diosa. Y esta es lo que podemos leer. Dice, y en aquel tiempo, Hechos capítulo 19, verso 23 en adelante, en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata temblecillos de Diana, daba a los artífices no pocas ganancias, y a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahí hay una situación en la cual se está empezando a afectar la economía del pueblo de Efesio y por consiguiente los taxes y los impuestos de Roma. Ustedes saben que con el que recoge los taxes uno no puede meterse.
Entonces, esto sucede en el siglo primero, pero 3 siglos después, en el siglo, inicio del siglo cuarto, encontramos que ahí mismo en Éfeso hay otro problema. ¿Por qué hay otro problema en Éfeso? Porque empieza la conversación acerca de Jesucristo, de su humanidad y su deidad juntas en un solo ser. Pero la palabra más importante de este concilio en el 431 fue la palabra Theotokos, madre de Dios, la portadora, the God Bearer, la que carga a Dios. Es una palabra muy importante y era muy importante para aquel tiempo y aquella cultura. 1, en Éfeso se dio este concilio. 2, en Éfeso la gente estuvo por 2 horas gritando: Diana, madre de los Efesios, diosa de los Efesios, diosa de los Efesios. Y eso es lo que tenemos en el libro de Hechos como un dato histórico. Ahora, esta palabra tan importante, Theotokos, era María y es María la única Theotokos que conocía esa área del mundo en aquel entonces. Nosotros sabemos que no, porque los historiadores ya nos han hablado de que esa palabra era común entre los adoradores paganos. La Theotokos, porque tenían diosas femeninas, tenían a Semiramis. Por favor, pon la foto de Semiramis, por favor. La diosa Semiramis se conocía como la madre de Dios. La diosa Diana, que la vimos en unos momentos también, pero los dioses griegos también era madre de Dios. En los filisteos tenemos a Astarot. Astarot también era madre de Dios. En los egipcios tenían a Isis, su hijo Horus, y los egipcios también le decían madre de Dios, y eso se dice en griego Theotokos. Entonces no era la única Theotokos que había en el mercado en ese momento, todos los conocían. Entonces, y también, bueno, en Roma se ha venerado también a Irene y a otras diosas que se les llama madre de Dios también, porque sus hijos eran dioses, así que la palabra se conocía muy bien. Así que por eso el revuelo del concilio en Éfeso en el año 431 se daba al lugar. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora tenemos que ver un contexto histórico. El contexto histórico es de que, como ustedes pueden ver en Hechos, el cristianismo le estaba quitando a la diosa sus adeptos. Ese era el problema. Leo nuevamente: y veis y oís, verso 26 del capítulo 19, que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado muchas gentes, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Los efesios estaban dispuestos a pelear por su diosa. Los efesios pisotearon a Timoteo, según la tradición, por una procesión que se le estaba haciendo a la diosa. Los efesios eran personas que eran de armas tomar para defender su fe y eran violentos cuando se hablaba de su diosa, de su gran madre. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el cristianismo en este tiempo va y les va a quitar su fe? Me gustaría aprender en esta noche cómo hizo el gobierno o los gobernantes romanos para imponer la religión del imperio en ese momento con los efesios. Así que tenían un problema religioso y político. No podían mantener la nación unida cuando la religión estaba desunida. Así que por eso y para eso, para mi pensar y de acuerdo a los estudios que he hecho, el concilio de Éfeso fue creado porque uno de esos participantes ni siquiera pudo defenderse, ni siquiera pudo exponer. Lo juzgaron con 2 cartas y después de eso le hicieron 12 anatemas y ni siquiera pudo hablar ni defender lo que él estaba diciendo. No es el tema acerca ahora de si es lo que estaba diciendo era correcto o no. Lo que es el tema ahora es la historia y el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en Éfeso. Tenemos varios libros de historia aquí donde lo relatan grandemente. Déjenme, vamos a citar uno. Este es el Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Woodrow, página 26. Dice lo siguiente, dice: así entonces en Éfeso se incorporó el culto a la diosa pagana
y se mezcló con el cristianismo. Se sustituyó el nombre de Diana por el de María y los paganos continuaron orando a la diosa madre, conservaron sus ídolos con la imagen de ella y la iglesia profesante permitió que le adorasen junto con Cristo, pero no es mezclado de esta forma el cristianismo con el paganismo, el camino de Dios para ganar convertidos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, todavía no se había infiltrado el paganismo. La gente era verdaderamente convertida y en esos días, al convertirse al cristianismo, destruían las imágenes de la diosa madre. Hechos 19, 24, 27. Cuán trágico fue que esta iglesia aceptara y aún adoptara la idolatría abominable de la diosa madre, disfrazándola bajo el hábito de la cristiandad. Finalmente, cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial en la Iglesia Católica en el año 431, fue precisamente en el concilio de Éfeso, la ciudad de la diosa pagana Diana. Dice, es obvia la influencia pagana que indujo al concilio a tomar esta decisión. Entonces vemos que el contexto histórico estaba ejerciendo presión a crear un concilio. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo Cirilo apenas terminó el concilio? Cuando salió victorioso de ese concilio, ya tenía preparado una oración a la Virgen María. Ya estaba todo preparado porque era necesario aplacar lo que estaba sucediendo en el gobierno en ese momento. Todos estos libros de historia, este libro es A History of Christianity, el escritor es Owen Chadwin. Él detalla muy bien en claro qué fue lo que sucedió en Éfeso para esa época. Él dice de que el cristianismo no les estaba ofreciendo a los efesios una propuesta en la cual los que eran adoradores de una deidad femenina pudieran verse identificados. Entonces, como no había una deidad femenina en los cuales estos paganos se vieran identificados, tenía el gobierno la obligación de presentarles la solución y la respuesta. Y tarán, ahí está el concilio de Éfeso de 431. Entonces, de esta forma, van a proporcionar el personaje femenino que ellos necesitan en el cristianismo. En el cristianismo, cuando leemos Hechos capítulo 19, vemos que no hay ninguna personificación femenina en la deidad. Entonces no encontramos una diosa a qué presentarle a esos paganos. Y ese era el gran problema que tenía el gobierno romano en inicios del siglo IV, V. De ahí entonces nosotros vemos lo siguiente. En ese concilio, supuestamente en ese concilio se estaba hablando de Jesucristo, pero la palabra importante en ese concilio fue Theotokos. Hasta el final del concilio hubo una gran oración y después de eso todos los creyentes de Éfeso, según las crónicas católicas, salieron diciendo María Theotokos, la madre de Dios, durante mucho tiempo, casi a similitud. Pero ¿qué sucede con esto? Sucede lo siguiente. Sucede de que nosotros podemos ver la influencia, la necesidad de crear algo para poder solucionar el problema político de la nación. Ahí vamos a ver el último concilio donde se habla de la deidad de Jesucristo y de su persona, y después vamos a tener 4 concilios donde van a elevar la persona de la Virgen María. Entonces, no solo esto, sino que este historiador que está aquí dice que todas las posesiones, este es Ancient Rome, From the Republic to the Empire, es una enciclopedia que habla acerca del cristianismo llegando y destronando lo que es el paganismo en Roma, cómo todos los templos paganos pasaron a ser entonces iglesias cristianas y congregaciones cristianas. Entonces, hay un escritor católico que es el cardenal Newman, que él cita a Eusebio en su libro, en uno de sus libros, y dice: introducción a los paganos de la nueva religión. O sea, había un plan para introducir la nueva religión al imperio que era
de paganos para ellos introducir esta religión. Dice, según él cuenta, que la nueva religión recibió, que fueron transferidos los mismos ornamentos externos que ellos habían estado acostumbrados. O sea, los paganos recibieron ornamentos externos a los cuales ellos habían estado acostumbrados para ir haciendo un mix de paganismo a cristianismo. Rituales ceremoniales, templos adornados, incienso, campanas, velas, asilos, calendarios, preciosas vestiduras sacerdotales. El panteón de Agripa dice que fue también, los panteones que eran de Dios pasaron a ser de los cristianos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, María, nuestra María de la Biblia? Nuestra María de la Biblia está recibiendo un ataque en el cual se está utilizando su persona de forma política para poder sufragar o para poder suplir las necesidades del cambio de religión de los paganos al cristianismo. Necesitaban una figura en la cual los paganos se pudieran relacionar con su nueva creencia. O sea, ¿qué tenemos nosotros los paganos con los cristianos cuando nosotros veneramos a una diosa madre? Entonces ahí es donde María entra en acción. ¿Por qué? Porque María es la persona en la cual el cristianismo romano imperial les va a mostrar para solucionar ese problema. Lo único que tenían que hacer, como dije en el post por el cual el hermano Guido me retó a este debate, es de que solamente tuvieron que cambiar los nombres de las estatuas, solamente tuvieron que hacer cambios, de pequeños cambios en su tembleque, pequeños cambios en su religión. Y aquí están los cambios, aquí está la prueba. Siglo V y el siglo XIII. Ellos empezaron a pintar e inclinarse a la nueva personalidad del cristianismo. Aquí en esta pintura se muestra a la Virgen María cargando a su bebé, justa igualmente como se ha presentado en todos los otros, en todas las otras estatuas que vemos. Nosotros vemos a cada una de las diosas que fueron mencionadas cargando a su bebé Dios también. Entonces también empezamos a ver de que empezaron a adquirir ellos también solamente cambiar los nombres y decir, bueno, ya no es Isis, ahora es María. 2 minutos. De esa forma es que este debate empieza a encerrar lo que es el contexto histórico con lo que sucedió en el cristianismo. Se apartaron de la verdad simple y sencillamente para suplir las necesidades políticas que tenía el imperio. Porque quería el emperador tener un imperio católico, un imperio cristiano, pero tenía 5 millones de habitantes que convertir. Si no fue así de esa manera, yo necesitaría en esta noche pruebas del método que utilizó el imperio romano para de una forma pacífica convertir a todos esos paganos a una nación cristiana como lo es Roma hoy día. Quisiera saber cómo fue que llegamos entonces a todos estos títulos también. ¿Por qué fueron necesitados 4 concilios más para elevar aún más la persona femenina a los que los paganos estaban acostumbrados, poniéndole sus ropas, poniéndole sus estatuas, poniéndole todos sus órdenes sacrificiales, sus inciensos, porque ellos estaban acostumbrados a eso? Aquí tenemos historiadores que hablan acerca de lo que sucedía en Roma en aquel entonces. Tenemos que escucharlos, tenemos que decirle, bueno, entonces, ¿cómo hizo el cristianismo para presentar y tapar esa necesidad? Yo creo que Jesucristo hubiese sido suficiente para convertir a toda la nación. Jesucristo es suficiente. Se hizo un concilio con un propósito y era suplir una necesidad que había en el imperio, que no era nada cristiano. Tiempo. Bien. Ya los 2 expositores han concluido sus 20 minutos. Vamos a pasar a la siguiente fase del debate. Gracias a los hermanos que están ahí haciendo sus comentarios. Gracias a todos. Espero que estén aprendiendo y hayan hecho sus anotes de este grandioso debate que se lleva a cabo en el día de hoy. Vamos a darle
la oportunidad al licenciado Guido Rojas para sus 10 minutos de refutación. El señor Guido Rojas me dará tiempo cuando esté listo para yo establecer el tiempo. ¿Me avisa, Guido? ¿Está listo? Listo, sí. Ok. El tiempo se inicia ya. Adelante, Guido. Bien, gracias. Bueno, escuché muy atentamente, como siempre, la intervención del pastor Gilberto Quintero, y era más o menos lo que me esperaba, y es muy respetable lo que él nos dice en su visión de que, por ejemplo, da a entender de que el cristianismo del mismo siglo IV, ya cuando viene el edicto de Milán y el edicto de Tesalónica, ya pasa y empieza a perseguir al paganismo. Eso es una cuestión ya de orden histórica. Eso, si eso nos vamos, tendríamos también que, si vamos a hacer un juicio de eso, tendríamos que decir lo mismo por el cual en el Antiguo Testamento también lo que fue la toma de Jericó también, y todo lo que fue la conquista del Canaán, en el cual también los mismos judíos era la orden de Yahvé arrasar con todo, inclusive matar a niños y mujeres que no tenían la misma creencia de los judíos, porque de todas maneras luces y sombras han habido en el cristianismo como tal. Ahora, pero sigue siendo la misma, o sea, interesante eso porque sigue siendo la misma iglesia cristiana del siglo I, del siglo II, del siglo III, pero con otra faceta. De hecho, el mismo Jesucristo dijo en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya cuando el pastor empieza a decir, bueno, entonces sí empezaron, entonces algo de sincretismo religioso, que entonces el culto a Diana, el culto a otras deidades, entonces fue reemplazado por el culto a María. Vuelvo a repetir, o sea, que los primeros cristianos tuvieran veneración a María, que también aparece del siglo III, con los escritos de Efrén de Siria y las primeras oraciones a María, también como aparecen en las catacumbas romanas y demás. Es la gran diferencia, y que vuelvo a repetirle al pastor, es que María es la madre de mi Señor. O sea, los católicos sí veneramos a María, sí le tenemos un respeto, sí le tenemos una honra especial, pero a diferencia de Diana, a diferencia de Artemisa, a diferencia de todas esas diosas paganas y mitológicas, ninguna de ellas trajo o encarnó al que era el Verbo de Dios. Inclusive un privilegio de María, como aparece también en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 22, 20 en adelante, cuando José quería despedir a María, dice, estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Por lo tanto, cuando nosotros honramos a María, no estamos honrando, sería casi una cosa descabellada y sería una cosa también de irrespeto con el mismo Jesucristo, poner en el mismo nivel a María, que es la madre del Emanuel, a María, que es la madre del Salvador, a María, que es la madre del Mesías, a María, que es la madre de nuestro Señor, del Señor de Isabel, del Señor de los judíos que esperaban y el Señor de los cristianos en la nueva alianza, a cualquiera de estas deidades antiguas. Otra cosa que quiero que también, en esta ocasión, ya que el pastor tocó lo de Teotocos, quiero que el pastor sea muy sincero también, porque el pastor pertenece a una congregación, él es pastor de la Asamblea de Dios. Y yo la otra vez también se lo pregunté al pastor, hablé la otra vez con un pastor, el pastor César Arévalo, es un pastor también de la Asamblea de Dios, y yo intervine con él también, hizo unas publicaciones en el cual es creencia de la Asamblea de Dios creer que María es la Teotocos y también que María es virgen. Ya que el pastor tocó ese tema, me gustaría también que nos explicara si lo que el pastor César Arévalo lo dice a término personal o es parte también de la Asamblea de Dios, o que si es el pastor Gilberto Quintero, en el cual él rehúsa ese título de Teotocos, mientras que la iglesia a la cual él pertenece sí lo acepta, porque yo tengo entendido que la iglesia Asamblea de Dios sí acepta el título de Teotocos y también cree en la perpetua Virginidad de María, y que también acepta los primeros credos de fe y los primeros concilios, al menos pues de que el pastor César Arévalo sea otra iglesia Asamblea de Dios diferente a la del pastor Quintero. Eso sería bueno que el pastor nos aclarara eso, solamente a manera de inquietud. Cuando el pastor habla y nos muestra todas esas
de templos y demás. Vuelvo a repetirle, pastor, si nos vamos a ese mismo criterio, a los primeros que tenemos que juzgar serían a los mismos judíos, porque los judíos tomaron muchas cosas de pueblos antiguos con el cual ellos también estuvieron en relación. Ya lo expliqué, el título también que aparece en Isaías 9:6, lo expliqué de 2 Biblias de estudio, y si creemos que la Biblia de estudio Mundo Hispano está mintiendo, o la Biblia de estudio de Jerusalén, en el cual esos mismos títulos también se les hablaba a los monarcas y a los emperadores, y a los faraones en Egipto, e incluso también los mismos templos, el diseño del templo del rey David, del rey Salomón, de acuerdo también a la misma arqueología, era el mismo diseño de templos que tenían los babilonios, los caldeos y los persas. Inclusive, cuando se habla en el libro de los reyes que tenían esos grandes querubines, esos mismos seres alados también se conservan y son anteriores también, y que todavía están en templos como eran de los babilonios, de los egipcios, de los persas y demás. O sea, los famosos serafines o esos seres alados. O sea, eran tanto también. O sea, si eso nos vamos, entonces también teníamos que decirle al rey Salomón, porque él lo construyó por iniciativa propia, cómo es posible que él plagiara también lo que es el diseño, los ornamentos y la misma arquitectura y el mismo mobiliario. De hecho, inclusive cuando el Arca de la Alianza estaba en el Santo Santorum con unos también seres alados también en la tapa, eso también es de los egipcios también. Y acordémonos también cuando los mismos filisteos cogen el Arca de la Alianza y lo llevan al templo de Dagón, es la misma cosa, era porque cada religión y cada cultura tenía, por así decirlo, un emblema. En este caso, el emblema, la imagen que era, por así decirlo, propia de los judíos, era el Arca de la Alianza. De hecho, el mismo Dios bajaba en su Shekinah y hablaba en medio del propiciatorio donde estaba la figura de los seres alados, que no era contrario también a lo que decía Éxodo, no tendrás figura alguna de lo que está arriba en el cielo. Entonces, eso también, o sea, si vamos a mirar de inculturización y también, o sea, tenemos que tener el mismo criterio y el mismo rigor al pueblo judío en la antigüedad, a estos cristianos que, como dice el pastor Gilberto Quintero, vienen del siglo IV o vienen del siglo V y demás en todo ese mismo ambiente. Y vuelvo a repetir, por más que el pastor quiera decir, bueno, pero sí copiaron muchas cosas. Bueno, vuelvo a repetir, María fue una mujer de carne y hueso. María fue la escogida. Es más, me gustaría preguntarle al pastor, ¿por qué entonces María tiene una bienaventuranza? Como dice ella en Magnífica, en Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Eso es llamarán bienaventuradas porque es. ¿Por qué la madre de Emanuel? O sea, la iglesia Asamblea de Dios reconoce que María es la bienaventurada, también la reconocen como tal, y la vamos entonces a poner el mismo criterio de todas estas diosas paganas y mitológicas. Incluso el pastor no me puede mostrar a mí un documento oficial donde los católicos adoremos a María o leemos un tributo de adoración y demás. Si el pueblo judío veneraba a Gamaliel, que era un maestro de la ley, ¿por qué nosotros los católicos no podemos venerar a María, que es la madre de mi Señor, del Salvador, una mujer humilde, sencilla, la esclava del Señor, la única que pudo intervenir en los designios de Dios? Porque también yo le puedo mostrar con Biblia lo que sucedió en las bodas de Caná, y lo voy a parafrasear. No había vino, María le dice, no hay vino, Jesucristo le dice, no ha llegado mi hora, y la hora de Jesucristo era la hora del Padre. Y un minuto. Gracias. Antepone esa hora por pedido de María. El primer milagro que hizo Jesucristo lo hizo por pedido de María. O sea, era importante María. Jesucristo la veneraba. Jesucristo, el mismo término honrar para los judíos también significa venerar, respetar, amar. Entonces, el que primero veneró, el que primero amó, el que primero respetó y el que primero obedeció a María, interponiéndose a los designios del Padre, fue el mismo Hijo de Jesucristo. Y ese ejemplo es lo que nosotros los católicos seguimos. Gracias. Le queda un minuto, Guido. Un minuto. Sí, tengo todavía 8:35. Sí. Ya para finalizar, me gustaría entonces que el pastor me dijera a mí, porque la otra vez también tocamos ese tema y lo desvió, si en la Iglesia Asamblea de Dios es doctrina o recibir en María el título de Teotocos, ya que el pastor hizo referencia, y que también si en la Iglesia Asamblea de Dios se reconoce que María es siempre virgen. Y que también, porque al aceptar los 4 primeros concilios, como me decía el pastor César Arevalo, está el concilio de Éfeso, en el cual se le dio ese título. Entonces, quisiera saber si es una posición personal del pastor o es algo que la Iglesia Asamblea de Dios así también lo determina, porque entonces ahí el pastor estaría utilizando una doble moral, o sea, o acepta todo lo que dice la Iglesia Asamblea de Dios, o él a término personal está en contra de lo que ya sus dirigentes lo han dicho. Eso sí quisiera que me lo aclarara, porque vuelvo a repetir, yo tengo un video del pastor César Arevalo en el cual él sí acepta el título de Teotocos y es un pastor de la Iglesia Asamblea de Dios. No sé si hay
2 o 3 iglesias asambleas de Dios. Bueno, hasta ahí lo dejo, gracias. Sí, le quedaban unos segundos, 20 segundos, no sé si quería, ok. Gracias, Carlos, gracias. Bien, gracias Guido. Bien, el licenciado Guido Rojas concluyó con sus 10 minutos de refutación. Ahora vamos a la parte del pastor Quintero para que tenga sus 10 minutos. Gracias a los hermanos que están allí haciendo sus comentarios. Les recuerdo, por favor, a los hermanos que compartan, denle like a este material, activen la campana y distribúyanlo con otros hermanos para que este debate se pueda ver. Y también es de mucha importancia darle like porque así el algoritmo de YouTube lo reconoce y le puede llegar a demás personas. Concluimos con la parte de Guido. Ahora vamos a pasar al pastor Quintero para que él tenga sus 10 minutos. Me avisa, pastor, cuando tenga, cuando esté preparado. Me avisa, pastor. Estamos preparados. El cronómetro está en 0. Una vez que hable, comienzo. ¿Cómo no, Guido? Yo voy a solucionar esa inquietud que tienes acerca de mi creencia acerca de la Teotocos, pero déjame darme mis 10 minutos para refutar y entonces en las preguntas y respuestas, si puede, entonces hacemos esa. Ok, ¿qué sucede? Nuestra María, la María de la Biblia, fue utilizada por el gobierno romano para poder solucionar la necesidad política que tenían de mantener al pueblo que era idólatra de las diosas paganas. Yo no estoy comparando a nuestra María con las diosas paganas. Yo lo que estoy señalando en este momento fue cómo utilizan a nuestros cristianos para poder hacer un mix de una salsa de arroz con mango para mantener contento a los paganos. ¿Qué sucede? Al iniciar, el licenciado Guido Rojas dio una lista de los dioses de Roma y mencionó a la diosa que cuida a los niños. Bueno, ahora cambia, ahora ya no es una diosa, ahora es una patrona. ¿Quién es la patrona que cuida a los niños para lo que es la primera comunión? Bolonia. Eso fue lo que pude encontrar. Ahora bien, ¿quién ya no es el dios de la buena suerte? Ahora tienen un patrono. ¿Quién es el patrono? San Patricio. Ahora, dice que bueno, ahora de la medicina, de las curaciones, ahora es San Lucas el que escribió el Evangelio. Ahora ya no es un Dios, ahora es un patrono. ¿Por qué? Porque necesitaban solucionar la necesidad de sus paganos. Y acuérdense que paganos fueron primeros que los cristianos, así que el porcentaje mayor era de paganos en la comunidad de Roma, del Imperio Romano. Entonces, toman a nuestra María, la madre de nuestro Señor, Curios, y la llaman entonces, no, ella para que sea la mía domina, para que sea la Madonna, para que sea la reina del cielo, para que sea la madre de Dios. Todos estos títulos fueron utilizados por unas estatuas horribles, feas, que ahora levantan estatuas al nombre de nuestra amada madre de nuestro Señor Jesucristo para decir que esas estatuas horribles son las que lo representan. ¿Por qué digo horribles? Porque tengo una foto donde dicen que esa cosa que está aquí representa a la madre de nuestro Señor. Con esos ojos pintados y ese maquillaje y los ángeles todos bien helénicos y con su cabellito dorado y con los halos alrededor de esos ángeles que son bien paganos. Dicen que entonces es la madre de nuestro Señor. Ese es del siglo V. Estamos hablando de que empieza en el siglo V la veneración a la Virgen María. ¿Por qué empieza con fuerza? Porque los paganos empiezan a volcarse. Ah, ok, perfecto. El cristianismo que nos está ofreciendo el imperio tiene algo que nos interesa. Y ahí es donde utilizan a nuestra amada María, a la madre de nuestro Señor. Entonces, ¿qué sucede? Le han quitado su humanidad. Ya hay unos apologetas católicos que dicen que ella no tuvo dolor porque tal vez su matriz era diferente, que no sangró porque hasta el himen le han quitado. O sea, no era una mujer normal porque necesitan elevarla a una posición en la cual
la María que conocemos en la Biblia nunca llegó. ¿Por qué? Porque están necesitados de eso. ¿Qué sucede con los títulos? Él mencionó, para poder comparar, siempre tratar de elevar a María a la misma posición de nuestro Señor Jesucristo, porque a María se le han dado muchos títulos, 4 concilios para elevarla, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene 2 concilios para decir que Él es Dios, que Él es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué sucede con Isaías capítulo 9? Aquí en esta versión, y no metiendo la pata como lo hizo la Septuaginta, aquí dice, y será llamado, y mencionan un nombre y dice, Peles Joes el Gibor, Ahihat Shar Shalom, y es un nombre, aquí en esta versión, que es el texto masorético, como los nombres no se traducen, tienen que poner el nombre que Isaías puso en el rollo, y eso es lo que tienen. Entonces, ¿qué sucede con la Septuaginta? Pudo que había puesto algunos títulos en los cuales, como los egipcios allá fueron puestos, entonces allá puede que hayan funcionado esos títulos muy bien. Pero ¿qué sucede con la verdadera palabra? La verdadera palabra te va a mostrar de que los cristianos de Efesios no eran seguidores de ninguna figura femenina. Pero los que no eran cristianos, ellos sí necesitaban una figura femenina. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el gran problema de la Iglesia Católica Imperial Romana en el IV siglo, donde querían una nación cristiana y no lo pudieron lograr. ¿Por qué? Porque hasta el siglo V todavía no eran cristianos. Todavía, imagínate que uno de los descendientes, uno de los emperadores, era Juliano, era un apóstata, le llamaron el apóstata en el 361. En el 361 hubo un emperador que todavía quería implementar lo que era el paganismo. Hasta, bueno, el tiempo de Valente, que era arriano, los arrianos se montaron hasta el año 500, el siglo V. Pero entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con la verdadera historia? La verdadera historia es de que cuando nosotros vemos el contexto histórico y lo que estaba sucediendo en la región, podemos ver la necesidad que tenían los paganos de buscar y identificarse con la nueva religión. La nueva religión no les ofrecía una figura femenina. La nueva religión, llamada cristianismo, tiene un padre, tiene un hijo y tiene un Espíritu Santo. Ahora, con estas 3 personas que les presentaba el cristianismo y que ya las habían hecho oficiales en el concilio de Nicea, tenían que presentar y buscar dirección donde mostrar para que los paganos que adoraban a Diana, a Isis, a Irene, a Astarot, Semiramis, que eran madres cargando a sus hijos, la gran madre. Entonces de ahí entonces vemos cómo la Iglesia Católica Imperial Romana del año 381, 390, siglo IV, llega a lo que es hoy día. Ahora, el concilio del 787, donde la emperatriz, la madre del emperador, se llamaba Irene, justo igual que la diosa Irene, con su hijo, creo que Plutón, cargado en brazos también. Fue llamada claro, ¿no? Hay una relación muy cerca. Una madre de un emperador llamada para que todas las imágenes puedan venerarse, y 300 obispos corruptos votaron para que se veneraran las imágenes que nunca fueron destruidas, sino que se les cambiaron el nombre. Entonces la historia, eso es lo que muestra. Tenemos muchos escritores que lo dicen. Vamos a seguir leyendo si me da el tiempo. Déjenme leerle la página 29 del libro. Dice lo siguiente: aquí encontramos que los títulos Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Mares, Mediadora, Madonna, Madre de Dios y otros más que antes se atribuían a las diosas madres paganas, fueron poco a poco aplicados a María. Tales títulos indican claramente que el supuesto culto a María de hoy es en realidad una continuación del culto a la diosa pagana. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? La María de la Biblia no se puede confundir con estas diosas paganas, y tampoco estoy diciendo que lo sean. Lo que yo estoy diciendo es de que utilizaron a nuestra María, a la María de la Biblia, para poder llenar las necesidades del momento en ese siglo. Desde ese punto, desde el 431 a la fecha 2022, nosotros entonces vemos a las grandes masas
El Éfeso de hoy día vendría siendo, vamos a poner un ejemplo, una ciudad haciendo una procesión a la estatua de la Virgen María, las cuales los romanos dijeron, bueno, esa representa a la madre de nuestro Señor. Entonces ahí es donde yo veo la falla. Ninguna estatua puede representar a la madre de nuestro Señor. Ninguna estatua puede representar a la bienaventurada. Ninguna estatua puede ser más bella y más hermosa que ella. La pueden poner y vestir como quieran. Pero la madre de nuestro Señor, la madre del que entró a este mundo en carne, no puede ser igualada a ningún tipo de estatua. Ninguna estatua puede reflejar tanta belleza, tanto amor. Por eso es que venerar una de esas estatuas vendría siendo seguir y continuar con el paganismo. En cambio, decirle a la señora que dio a luz al Señor, bienaventurada, llena eres de gracia, venerarla con tus palabras como lo hizo el ángel, es diferente. Es diferente. Y esa es mi refutación en esta hora. Ahí terminó, Carlos. Bien, gracias, pastor. Ya culminó los 10 minutos del pastor Quintero en su refutación. Gracias a los hermanos que están allí haciendo sus comentarios. Tenemos 17 espectadores. Espero que hayan aprendido en lo que se ha expuesto hasta ahora. Esto no ha terminado aún. Vamos a pasar a la fase de las preguntas. Serán 2 preguntas intercaladas, la cual el señor licenciado Guido Rojas le va a preguntar al pastor Quintero y el pastor Quintero tendrá 3 minutos para responder. Luego el licenciado Guido Rojas tendrá 2 minutos para refutarle. ¿Está listo, Guido? Sí, estoy listo. Adelante con su pregunta. Bien, quería preguntarle al pastor si él en su exégesis considera que el texto de Génesis 3:15, donde habla de la mujer que va a dar a luz a un hijo, que le aplastará la cabeza a la serpiente, si él considera que esa mujer es una prefigura de María, y también me gustaría saber si hay algún paralelismo con alguna escrito mitológico que también tenga esa misma connotación. Una madre que tenga un hijo salvador. Esa sería de pronto la pregunta. ¿Entendió la pregunta, pastor? Sí, claro. Ok. Tiene 3 minutos para responder. Adelante. Sí, cómo no. En cuanto a la madre que tenga un hijo salvador, a la diosa de los egipcios y su hijo Osiris tiene una bastante semejanza, porque él regresaba de la muerte a salvar a la nación o al creyente. Ahora bien, con respecto a lo que es Génesis 3:15, de acuerdo a las escuelas de interpretación, uno la interpretan como que María es la persona aquí, que es la fuente católica, pero nosotros los protestantes decimos de que es la iglesia. Y esa sería mi interpretación correcta también. O sea, mi interpretación de ese pasaje. ¿Eso es todo, pastor? Sí, claro. Bueno, lo hizo en 30 segundos. Bien, ahora pasaremos al licenciado Guido Rojas para que tenga sus 2 minutos de refutación. Me avisa, Guido. Bien, gracias. Empiezo ya. Bueno, quiere decirle al pastor que por ejemplo, hay muchos biblistas, tengo Biblias católicas y evangélicas, donde hacen un paralelismo, por ejemplo, de Génesis 3:15 con Gálatas 4:4, donde dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido una mujer, nacido bajo la ley. O sea, habría muchas coincidencias decir que el mismo término mujer que aparece en Génesis 3:15 sea este mismo que aparece ya en el tiempo, en el Kairos de Dios, también dice que Jesucristo nació de una mujer. De hecho, decir que viene el pueblo judío, pues, o sea, pero no todo el pueblo judío engendró a Jesucristo, no fue ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. En Romanos 9:5 dice que Jesucristo viene de los patriarcas, pero ninguno de ellos fue la madre de Jesucristo. Que sí podríamos decir que María representa también esa misma raza de una mujer judía, claro que sí, porque de todas maneras la sangre se hereda por la madre. Entonces, por eso yo sí creo, y así
creo que muchos biblistas también así lo establecen, de que cómo es en la historia de la salvación, María va unida a Jesucristo. Ahora, si el pastor no reconoce que María sea esa mujer profetizada, lo que sí no puede reconocer es que sí, lo que siempre le he dicho, sin encarnación no puede haber redención. Sin María no pudo haber habido redención en la cruz, porque la humanidad que murió en la cruz, la carne y la sangre le vienen de ella. Evidentemente no es ella la que murió, pero eso la hace diferente a Isis, a Astaré, a la diosa madre, a cualquier otra diosa, porque toman eso es mitología. Ninguna de esas diosas salva, solo la sangre preciosa de Jesucristo es la que nos salva en la cruz. Y de hecho hay una profecía que también vinculaba que el mismo propósito de Dios de que también ella estuviera ahí, como lo había profetizado 3 años atrás. Por lo tanto, yo veo que en la historia de la salvación, María ocupa un lugar importantísimo y, como decía yo, primario desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Bien, gracias, Guido. Ahora vamos a pasar a la pregunta del pastor Quintero, que tendrá 1 minuto para formular su pregunta, y Guido Rojas tendrá 3 minutos para responder a la pregunta del pastor Quintero. ¿Está listo, pastor? Sí, claro. Guido Rojas, de acuerdo a lo que es todo lo que es la historia eclesiástica, todo lo que gira alrededor del concilio del 431 y la figura de Hechos mostrando que lo sucedido en Éfeso, ¿podrías de alguna forma, del punto de vista histórico, presentarnos lo que sucedía en la ciudad de Éfeso para esos adoradores de la diosa Diana venir al cristianismo? ¿Cómo hizo la iglesia? ¿Cómo fue el plan eclesiástico para que eso se diera a cabo? No sé si entendí la pregunta, Guido. ¿La entendiste? Sí, si el pastor puede apagar la cámara porque me empezó a fallar otra vez, si puede apagarla y para poder entender bien la pregunta. Alcancé, el pastor está hablando del concilio de Éfeso. No, hasta el concilio de Éfeso. Okay. Sí, ¿podría formular la pregunta de nuevo, pastor? Sí, que nos des el contexto histórico de la ciudad de Éfeso para el año del concilio del 431. Bien, listo. Empiezo. ¿Entendiste, verdad? Bueno, voy a... Sí, ya la... Ok, me avisa cuando esté listo. Listo, listo, ya. Bueno, yo entiendo lo que, o sea, el pastor está dando a entender, claro, es porque en Éfeso también era el culto a la diosa Diana, como él mismo lo decía en tiempos de Pablo, pero evidentemente, ¿qué haríamos a entender? Yo no tengo, o sea, yo no participé en ese concilio y no sé por qué escogieron a Éfeso, Turquía. Lo que sí puedo decir es que Éfeso también era una comunidad cristiana a la cual el mismo Pablo también le manda sus cartas, que hacía parte de lo que era Asia Menor. Podríamos decir lo mismo también de Roma. ¿Cuál sería la importancia también de Roma? Si era la misma capital del Imperio Romano, pero ahí mismo también fueron martirizados por el Pablo. Ahora, algo muy interesante que el pastor dijo también es que después del concilio de los edictos de Tesalónica, además el paganismo fue pasando, y eso fue cada vez perdiendo más impulso. O sea que estamos hablando casi del 320, el 380, el 431, más de 50, 60 después, en el cual, aunque era esa misma ciudad, ya el culto de la diosa Diana había pasado a la historia, y lo que se definió ahí es que María es la Teotocos. Ahí no se definió que quisiéramos que María fuera una diosa madre, ni mucho menos. Simplemente se reconoció, siguiendo pues los postulados del patriarca de Alejandría, Nestorio, que negaba que María se le podía dar el título de Madre de Dios, que es precisamente Teotoco, la que engendra, la que pare a Dios. Eso fue lo que se definió en ese concilio. Que si curiosamente ahí mismo había también diosas paganas, pues tendríamos que también sacar de la Biblia todas las otras ciudades donde también, como decíamos, en el mismo Roma, también había mucho culto idolátrico. Ahí mismo también Pablo hace una de sus primeras cartas, y ahí mismo fue el lugar donde fue martirizados los apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, como tal, me parece que podría ser un sofisma histórico, pero no veo una relación directa, a menos que el pastor me diga si en ese concilio se declaró a María como una diosa y se le da una dignidad de culto, de latría, de adoración. Esa sería mi respuesta.
Bien, gracias, Guido. Lo hiciste en 2 minutos y 10 segundos. Ahora vamos a pasar a los 2 minutos del pastor Quintero para que pueda refutar. ¿Puede activar su cámara, pastor? Me avisa cuando esté listo, pastor. Estamos listos. Adelante. Una vez que empiece a hablar, me activo. Gracias. ¿Qué sucede con Éfeso en el año 431? Éfeso en el año 431 tenía la necesidad de que los paganos fueran saciadas, esa necesidad saciada con algo nuevo en la nueva religión que le estaban ofreciendo. Por eso fue en Éfeso porque tenía que ejercerse presión. Fue tanto la presión que ejerció que al pobre Nestorio no lo dejaron ni hablar siquiera. Al pobre Nestorio, aunque sea un hereje, ni siquiera pudo presentar defensa porque el negocio ya estaba amarrado con la gente de los templos, ya estaba amarrado con lo que hacían tembleque, porque ese negocio ofrece mucho dinero. El mismo Lucas relata en Hechos de que de eso vivían muchos negociantes en esa región. Ahora, ¿qué vamos nosotros a hacer con nuestros moldes de nuestras estatuas femeninas? ¿Que ahora qué vamos a hacer que no se puede? Porque ni siquiera el problema de iconoclasta había empezado. O sea, no estaban haciendo imágenes de las deidades, ni del Padre, ni del Hijo, ni de los santos. No se estaban haciendo imágenes hasta que en el 787 ya tienen el problema en la mano y 300 obispos corruptos votan porque ahora las imágenes sean veneradas. Porque hay una gran población que estaba acostumbrado a sus estatuas. La madre de nuestro Señor Jesús no necesita una estatua para ser venerada. Le están dando hiperdulia a las estatuas. Le están dando hiperdulia desde el siglo V empieza esta palabra hiperdulia. La Virgen María siempre fue venerada, es la madre de nuestro Señor. Su mismo hijo amó a su madre, los apóstoles la respetaron y la veneraron. Claro que desde el primer siglo, pero de esta forma, desde el cuarto siglo, desde este concilio, empezó la veneración dura hacia la figura femenina del cristianismo. Gracias, Carlos. Bien. Gracias, pastor. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta del licenciado Guido Rojas. No sé si Guido nos escucha para que pueda activar su cámara. Sí. Volvió otra vez la señal. Ok. Guido, me dijiste que tenía como algo que proyectar en pantalla. Lo tengo en pauta. Ya no. Ah, bueno. No. Dejémoslo así. Bien. Me avisa cuando quiera realizar su siguiente pregunta. Adelante, bien. Guido. Ya, empiezo. Sí. Quería mostrar que este es mi amigo, el pastor, es el pastor Fernando Alvarado. Dame un segundo, muéstralo de nuevo. Sí, es ahí está. El pastor Fernando Ernesto Alvarado es un pastor aquí me lo dice, es amigo mío, yo la otra vez estuve diálogos con él, ese pastor, aquí me lo dice que es un pastor de la Asamblea de Dios y él acepta María la Teotocos. Quería preguntarle al pastor Gilberto Quintero si el aceptar María la Teotocos y el concilio de Éfeso es parte de la doctrina oficial de la Asamblea de Dios o es algo personal, en este caso de mi amigo el pastor César Arevalo. Esa sería mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, pastor? Bueno, yo iba a responderle eso, sea en la pregunta o no, para no hacerlo desperdiciar la pregunta pensando, pero si vas a ponerlo como pregunta está bien, ¿no? Todo depende de ti. Sí, claro. O sea, sí, ok, claro, bueno, mira. Sí, pastor, le voy a decir porque, o sea, usted está poniendo o ha hecho pues referencia al término Teotocos. Claro. En la definición teológica y dogmática del concilio de Éfeso, quiero saber si eso lo acepta oficialmente la Iglesia Asamblea de Dios o es algo, por ejemplo, en este caso, personal de un pastor que es hermano suyo de congregación. Ese sería, porque va unido al tema. No es algo personal del pastor, es un tratado teológico en el cual nosotros tenemos afinidad. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesucristo, de acuerdo al concilio y de acuerdo a lo que está
escrito en ese concilio, María dio a luz un bebé de carne y hueso que pesaba entre 6 libras y 9 libras, que la hizo romper fuente, y ese bebé de carne y hueso es Dios. Entonces, hay muchas personas que le llaman silogismo, pero es la gran verdad. El bebé de carne que dio a luz María es Dios. Entonces, es Dios. Es Dios, 100% carne, 100% Dios, es Dios el bebé que dio a luz María. En la forma en que tú lo quieras ver y en la forma en que tú lo quieras discutir o analizar, el resultado es el mismo. Ahora bien, hay muchas otras cosas teológicas que nosotros tendríamos que, que poner en la mesa para continuar con ese tema. Y claro, estoy abierto a que podamos hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque también Jesucristo le dice a apóstol Pedro, le dice a sus discípulos, de quién dicen que es hijo el Mesías. Y ellos dicen de David, el hijo de David. Y entonces dice, bueno, ¿quién soy yo? Y ellos dicen el hijo de David. Y entonces él le dice, pero si el Mesías es hijo de David, entonces ¿por qué David le dice a su Señor? Haciendo una diferencia. Entonces, la línea directa de David era, uno es por adopción José, pero la línea directa en carne y hueso es María. Entonces tendríamos muchos que discutir, inclusive muchos textos que tocó el mismo Nestorio, que no lo dejaron defenderse, podrían utilizarse para ese tema, no llegando al punto de Nestorio, pero sí llegando a una conclusión teológica más definida. Entonces, con respecto a lo que es la perpetuidad, la virginidad perpetua de María, ahí sí tendrían que debatir conmigo ese texto, porque ya lo dije, María dio a luz un bebé de 6 a 9 libras, y entonces cuando el bebé sale, la condición tanto fisiológica de la mujer queda en bueno, ese es otro tema, pero no estoy de acuerdo con eso. Bien. No, el pastor tiene 3 minutos. No, el pastor tiene 3 minutos. Perdón, son 3 minutos. Sí, déjame detenerlo, pastor. No, ahora me tiene que dar 5. Pensaba que eran 2 minutos. Ok, 3 minutos. Está bien, tranquilo. Adelante. Bueno, sí, y con respecto a lo que es la perpetuidad, la virginidad perpetua de María, no estoy de acuerdo, y el concilio no es una de mis 16 doctrinas en las cuales es un reglamento básico que tengo que creer. ¿Por qué? Porque la salvación es de nuestro Señor Jesucristo, y por nuestro Señor Jesucristo, y creer en la divinidad y la persona y la cristología sí es parte de nuestras 16 doctrinas. María no entra en ninguna de nuestras 16 doctrinas que son obligación o que son, o sea, que tenemos que creer igual todo de la Asamblea de Dios. Entonces, como no forma parte de esas 16 doctrinas, es como cuando la Iglesia Católica no tiene una dogma definida, hay unos que creen, hay unos que no creen. Entonces ya sería algo personal, y mi punto personal en cuanto a la virginidad perpetua de María es que estoy en desacuerdo y es debatible. Bueno, no es debatible, estoy en desacuerdo. Bien, ya concluyó los 3 minutos del pastor Quintero. Ahora vamos a darle 2 minutos al licenciado Guido Rojas para que él pueda refutar. ¿Está listo? Sí, Guido. Sí, bien. Sí. Bueno, con el respeto que merece el pastor, lo vi un poco como cantinflesco, porque precisamente el pastor puso en entredicho el término de Teotocos, hizo mucho énfasis en Éfeso, y cuando le pregunté si realmente la Iglesia Asamblea de Dios creía en ese dogma y en esa definición que se hizo en ese concilio católico, el pastor dice que sí. O sea, ahora, no quiere decir que tenga que venerar, pero en todo caso es una verdad de fe que no aparece en la Biblia explícitamente, porque muchos lo pueden objetar, pero que de todas maneras sí fue un concilio que se realizó en la misma ciudad de Éfeso, donde el mismo pastor decía que ahí mismo se le hacía tributo a la diosa Diana, y donde se definió que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad, preexistente en el Padre de todo el tiempo, en su divinidad, y en la humanidad, como se decía en Gálatas 4:4, en el cumplimiento de los tiempos, o sea, en el Kairos de Dios se hace hombre a través de la Virgen María, del cual le viene carne y sangre, y que también pues viene su humanidad. Por lo tanto, que simplemente me parece interesante lo que el pastor dice, como las asambleas de Dios aceptan este concilio, que es un concilio propio de la Iglesia Católica, posterior a Constantino, y que realmente también se la acepta como la Teotocos, con el cual nosotros también creemos que es una verdad de fe revelada. Esa sería mi contrarrefutación. Gracias. O mi respuesta. Bien, me quedaban unos segundos. No sé si quería terminarlo o lo dejo así.
Bueno, sí, no, sí, porque lo otro, lo de la virginidad, pues sí, si el pastor dice que no es parte de lo de las, bueno, ese no sería el tema, pero sí lo del atotoco sí tenía mucho que ver porque es una relación directa. Eso. Entonces, ahí mismo le decía, pastor, entonces sí reconoce el atotoco, o sea, ¿y cuál sería la diferencia entre la Teotocos y Diana, Isis y las demás? Pues simplemente eso, en que otras son mitológicas y María es la madre del único Señor por el cual entra la salvación. Ese también sería mi conclusión ya para Bien, finalizar. gracias, Guido. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta del pastor Quintero. ¿Está listo, pastor? Sí, Adelante. Puede formar su pregunta. nosotros hemos visto durante toda la historia, todavía existen, después de 2000 años de cristianismo, todavía existen esas estatuas de las diosas madres, de las madres de Dios, las Teotocos, o sea, era un término bien conocido. Eh, en Éfeso era bien conocido ese término porque así se le llamaba a la diosa que adoraban en Éfeso. Eh, ¿Tú crees que sea coincidencia de que a la diosa que adoraban en Éfeso, que era la diosa madre, la terminología Teotocos para María haya sido de respeto para la madre de nuestro Señor? ¿Entendiste la pregunta, Guido? Tu micrófono, Guido. Sí, perdón, sí la entendí. Ok, me avisa para poner tus 2 minutos, tus 3 minutos, perdón. Bien, listo, ya. Ok. Bueno, a ver, yo creo que ahí el pastor está haciendo un sofisma distractor porque lo que se adoraba, la diosa que se adoraba era en Éfeso, era Diana, él mismo lo dijo. Y Diana era la patrona de la virginidad de la casa e hija de Júpiter y Latona, ¿no? La etimología de su nombre de origen a Diavana, que significa resplandor, lo que representa esta deidad es la protección de los niños y la castidad. Por lo tanto, no era una diosa que tuviera, no era una diosa madre. Eso hace parte también de lo que era en el Antiguo Testamento. Pero vuelvo a repetir, sea esa o la otra, la gran diferencia es que los católicos, no solamente los católicos, sino también los ortodoxos, veneramos a María porque es la madre de mi Señor y porque la Teotocos, independientemente del otro contexto histórico en el cual, o sea, el pastor no puede mostrar, ¿no? o tendría que mostrar un documento en el cual nosotros leemos el rango de divinidad a María. Eso sí me lo demuestra en el concilio de Éfeso o en cualquier otro concilio en el cual ahí nosotros caemos en idolatría, ahí sí le daría la razón al pastor de comparar a María con cualquier diosa mitológica. Por lo tanto, como no es así, yo me quedo con la Biblia, me quedo con las palabras de Isabel, en el cual dice la madre de mi Señor y es el único Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo otro sería, vuelvo a repetirlo, si a eso nos vamos, entonces también quitémosle el Antiguo Testamento también toda la relación directa que tenían los judíos con los otros pueblos antiguos. O me va a decir el pastor que los ángeles, los querubines en el templo de Jerusalén eran los mismos querubines que habían también en los templos paganos de los babilónicos, de los egipcios, de los persas y demás. Entonces, si vamos a hacer ese mismo juicio histórico, también tenemos que hacer el mismo juicio histórico del Antiguo Testamento con muchas de las cosas y títulos que también los mismos judíos adoptaron o plagiaron de culturas antiguas, no solamente de Jesucristo, sino términos como el Shaddai y el Baal también. Baal se le aplicaba tanto a Jehová como al dios cananeo. Al igual que como decíamos, que los mismos querubines del templo. Y de hecho, la misma fiesta de Pentecostés también, eso viene también de pueblos pastoriles en los cuales los mismos judíos adoptaron eso. El templo de Jerusalén y demás. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿cuál sería la relación de Diana con María? Ninguna. Diana es una diosa mitológica y María es la madre del Señor de la historia, por el cual es engendrada por el Espíritu Santo y por el cual tiene una bienaventuranza, como dice Lucas 1:48. Con eso concluyo. Bien, le quedaban unos 30 segundos. No sé si quería concluirlo. Ah, no, perdón. No, Son eran 2. dos, antes me pasé. Me confundo con 3 y 2. Yo creo que sería No, mejor. Yo no, creo que sería. no, No, esa para Guido pregunta Rojas son 3 en este momento eran porque el que hizo tres. la pregunta fui yo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos consumí yo, Carlos? Le queda un No, minuto. ya. Le queda un Ah, minuto. bueno. ¿Lo No, eran quiere? dos. Sí. No, eran 3 minutos No, para ti, Guido. Son 2 tres para mí. minutos, sí. 3 minutos y 2. ¿Quiere que Bueno, sí. le quede un Sí, minuto? sí, Ok. lo tomo. Entonces, Ok. sí, lo tomo, sí. Entonces, vuelvo a repetirle lo que
el pastor nos da a entender. O sea, ahí yo le volvería la pregunta, o sea, ¿qué relación tiene, inclusive con cualquier diosa madre, a María, la madre de la Teotocos? O sea, vamos a poner, de hecho, el mismo pastor reconoció que la Iglesia Asamblea de Dios reconoce ese título. Ese es un título que aparece ya definido teológicamente en el siglo IV, ya después, cuando la Iglesia Católica está constituida, en el cual ya viene después de Constantino y después del edicto de Tesalónica y demás. Esa Teotocos, que es la madre del Señor, es igual a las diosas mitológicas y demás. La ponemos en el mismo nivel, tiene la misma importancia, la misma relevancia. Esa sería mi conclusión. Gracias. Bien, gracias, Guido. Ahora vamos a pasar la parte de la refutación del pastor Quintero, sus 2 minutos. ¿Está listo, pastor? Sí, Carlos, ponme por favor 2 imágenes haciendo la comparación de las 2 estatuas, de la Virgen María y de las diosas, de alguna de las diosas madres que salga ahí con su bebé. De las que te puse, por favor, de las que te... Sí, deme un segundito, pastor. Muchísimas gracias. ¿Te puedes poner 2 a la vez? No, una a la vez, pastor. Ok, esta es la madre de nuestro Señor Jesucristo, supuestamente con Jesús en sus brazos. Ahora bien, esta es la representación de la Virgen María, que supuestamente es la representación de la María de la Biblia que nosotros entendemos, que nosotros conocemos, la que el ángel le habló, supuestamente esta la representa. Ahora cambia la foto por alguna de las otras imágenes que te pasé. Esta es una diosa, la diosa Semiramis, también con su hijo, quien es Dios en los brazos. Ahora bien, nosotros, esta es también la Isis con su hijo en los brazos. Ahora bien, esta es la diosa Minerva, está bien, está bien. Esa era la que necesitaba, Carlos, para no terminar mi tiempo. Mira, entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces una estatua de esta misma forma, todas las diosas con sus hijos en la mano, tú estás igualando a nuestra María a cualquiera de esas estatuas, quienes no eran ni la madre de Dios ni eran nada, eran obra hechas de las manos de los hombres. Obra hecha de las manos de los hombres. Ahora, hombres han hecho esta estatua para decir que es la Virgen de la Biblia, que es la mamá de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el debate y ese es el problema de esta noche. ¿Por qué? Porque la María de la Biblia no necesita una estatua que la represente. Dios no necesita una estatua que lo represente. Entonces, cuando tú igualas a María con su propia estatua a la misma forma de las otras estatuas, todas las diosas madres con sus hijos en la cintura, la nuestra también tiene a su niño en la cintura. Entonces, ahí es donde tú le presentas a una comunidad que no es cristiana. Mira, nosotros también tenemos una estatua, nosotros también tenemos una mujer que puede representar. Bueno, ella no es diosa, pero ella es la madre de Dios, ella es la que intercede por nosotros, ella es la corredentora, ella es esto, ella es lo otro, así que vendría siendo lo mismo. Entonces, ese es el detalle y ese es el problema. A nuestra María nadie puede igualarla, ninguna estatua. Entonces, cuando tú la igualas con una estatua del paganismo, es que entra el problema para esas personas que lo hacen. Gracias, Carlos. Bien. Pasó con 10 segundos, pero nada. Para redondearlo y que pudiera finalizar su exposición. Bien. Hemos culminado aquí en este debate de hoy. Estuvo espectacular, grandioso. Espero que los hermanos hayan aprendido de este grandioso tema que se expuso hoy con 2 grandes exponentes, el licenciado Guido Rojas de la parte católica y el pastor Gilberto Quintero de la parte protestante, cristiana protestante. Espero que los hermanos se hayan sentido a gusto. Ha sido de verdad de mucha bendición haber tratado este tema hoy con estos 2 grandes exponentes y yo he aprendido mucho de las 2 partes. Gracias, bendiciones. Bendiciones, Guido. Siempre es un placer tenerte aquí, recibirte aquí en Cyber Revolution. Ya eres parte de esta casa en los debates. Eres parte también aquí. Siempre será grato recibirle como siempre. Para que se despida, Guido y Pastor Quintero. Adelante. Gracias, Carlos, por tu amabilidad, por tu gentileza, por prestar el canal, por tener una moderación
muy imparcial y muy tranquilo, muy calmado. Este es el otro Carlos, no el Carlos que debate, el Carlos de moderación es más calmadito. Y agradeciéndole como siempre al pastor Gilberto Quintero por su amable atención. A mí me encanta debatir, siempre lo he dicho, para mí es simplemente un compartir, aprendo mucho de él también y espero que haya sido del agrado. Bendiciones para toda tu audiencia y ya con tu permiso, entonces voy a retransmitirlo tal cual como es en mis redes sociales y después estaré también invitando al pastor a otros debates también. De hecho, también cualquier tema también que el pastor, porque yo siempre casi es el que le propongo al pastor. Gracias, bendiciones, muy amables. Bien, gracias, sí, tiene todo el derecho para retransmitirlo, ponerlo donde quieras, tienen toda la autorización. Este material también es tuyo. Adelante, pastor, para que se despida. Sí, muchísimas gracias, licenciado Guido Rojas. Es uno de los apologistas católicos que considero que se apega a lo que su religión predica en verdad y que conoce de lo que el catolicismo trata, ¿no? Si quieres debatir con alguien que de verdad tenga conocimiento en la teología católica, el licenciado Guido es una de esas personas y lo respeto mucho por eso, porque cree de acuerdo, o sea, como su fe lo exige. Y muchísimas gracias, Carlos, también por permitirnos Cyber Revolution para este debate. Ya sabe, el próximo debate me gustaría que fuera el del purgatorio móvil que tienen ciertos apologetas que estaba escuchando de eso, un purgatorio móvil que sería próximo, ¿no? Así que el Señor les bendiga ricamente. Muchísimas gracias por estar con... ¿Me puede decir un detalle? Guido sabe. Pero sí podemos debatir de pronto el tema del purgatorio, de acuerdo a como dice el pastor, de acuerdo a la doctrina de la iglesia. No hay necesidad de inventar, ni agregar, ni quitar. Simplemente se expone lo que se cree. Eso es todo. Pero... ¿Sabe, Guido? Me gustaría un conversatorio en ese tema tuyo y mío. Sí, puede ser un quitando la palabra debate y llegando a un conversatorio que tú me expliques y lo que yo no entiendo y las preguntas que yo te haga, las preguntas que tú me hagas, y me gustaría, sí, yo creo que la audiencia estaría. Podemos hacerlo en conversatorio en mi canal y podemos hacer un conversatorio también, pastor, sobre el tema de la virginidad de María, de acuerdo a la cultura judía también, en conversatorio también. Oh, excelente. Ese lo podemos hacer acá en Cyber Revolution y el del purgatorio en conversatorio. De hecho, también voy a invitar al pastor Gilberto Quintero porque quiero que también, mi canal también es también de diálogo religioso, porque el pastor también quiero que nos explique esos 16 puntos también de la Iglesia Asamblea de Dios también. Esas serían las 3 invitaciones pendientes. Gracias, bendiciones. Sí, en tu canal, porque aquí en Cyber Revolution son puro debate de 3 horas para arriba. Sí, me he dado cuenta, sí. Bien, nada, gracias. Muy interesante. Gracias a licenciado Guido, gracias al pastor Quintero, muchas bendiciones, espero que hayan aprendido. No se olviden en dejar sus likes, activen la campana, comparten este material y difúndanlo para que así, una vez dando like, se pueda propagar y pueda activarse el algoritmo de YouTube. Bendiciones a todos, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Dios les bendiga, recomendado. La catequesis de hoy, este sacramento brota directamente del misterio pascual. La confesión que se realiza de forma personal. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano. Por eso no basta pedir perdón